Buenas tardes. Este Buenas tardes. es el espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia. Es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia, al cual se puede participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Estos encuentros se realizan todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Para mayor información pueden contactar a lochoar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy, entonces, abordaremos el texto titulado Inducción pesimista, compromisos metafísicos y metodológicos. Este es un artículo presentado por Sasha de Onofrio y Bruno Borge de la Universidad de Buenos Aires. Y pues al respecto creo que no han publicado algo más, es lo que encontré en sus publicaciones en revistas como tal. Entonces, si quieres, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Astrid. Un saludo para todas las personas que vayan a ver este video en relación con lo que se conoce como la inducción pesimista en filosofía de la ciencia. Voy a proceder inicialmente a dar una explicación genérica de lo que es la inducción pesimista en general, y luego voy a entrar en los contenidos del documento que ha correspondido analizar para esta tertulia. La inducción pesimista es un problema que surge en la filosofía de la ciencia en relación con la inferencia inductiva, que es el proceso de generalizar a partir de observaciones particulares. La inducción pesimista argumenta que, dado que la inducción es un proceso no deductivo, no podemos estar seguros de que nuestras conclusiones inductivas sean verdaderas o verosímiles, incluso si se basan en un gran número de observaciones. En otras palabras, la inducción pesimista afirma que no podemos estar seguros de que la regularidad observada en el pasado continuará en el futuro, aunque esta regularidad haya sido observada repetidamente en el pasado. Por ejemplo, si hemos observado que todos los cisnes que hemos visto son blancos, no podemos estar seguros de que el próximo cisne que veamos será blanco. Podría ser negro o de cualquier otro color, aunque esto no se haya observado antes. Este problema fue presentado por el filósofo escocés David Hume en el siglo XVIII, quien argumentó que la inferencia inductiva no puede ser justificada por la razón, sino que se basa en la costumbre o hábito mental. Según Hume, no podemos justificar la creencia en la regularidad de la naturaleza a partir de la observación de eventos pasados, porque esto supone una falacia lógica, conocida como la falacia de la afirmación del consecuente. La falacia de la afirmación del consecuente se comete al asumir que si un evento A siempre ha seguido por un evento B en el pasado, entonces en el futuro también habrá una conexión necesaria entre A y B. Pero esto no es necesariamente cierto, ya que el futuro puede ser diferente del pasado. Por lo tanto, la inferencia inductiva no puede ser justificada lógicamente.
A pesar de esto, la mayoría de las personas continúan confiando en la inferencia inductiva en su vida cotidiana y en la investigación científica. Para tratar de resolver este problema, algunos filósofos han propuesto diferentes soluciones, como la inducción enumerativa, la inducción abductiva y la inducción hipotética. Sin embargo, ninguna de estas soluciones ha sido completamente satisfactoria y la inducción pesimista sigue siendo un desafío para la filosofía de la ciencia. Teniendo en cuenta este marco general de explicación de lo que es la inducción pesimista, entonces vamos a hacer una especie de reseña del artículo Inducción pesimista, compromisos metafísicos y metodológicos de Sasha D'Onofrio y Bruno Borge, dos autores argentinos, cuyo artículo fue publicado en la revista Perspectiva Filosófica en el volumen 48, número 1 del año 2021. El artículo Inducción pesimista, compromisos metafísicos y metodológicos de estos dos autores argentinos, publicado en la revista que ya señalé, es una exploración detallada de la inducción pesimista, tal como lo expliqué, como argumento contra la confianza en las teorías científicas. Esto pone en duda entonces las teorías científicas. No se le da la suficiente confianza de que tengan una base sólida para su elaboración. La inducción pesimista se basa en la idea de que, dado que en el pasado, como ya lo dije, las teorías científicas han sido reemplazadas o revisadas en función de nuevas evidencias, es probable que las teorías actuales también sean reemplazadas en el futuro, así como sucedió en el pasado. El artículo comienza con una introducción a la inducción pesimista y su uso en la filosofía de la ciencia. Los autores señalan que la inducción pesimista es un argumento inductivo en sí mismo, lo que significa que se basa en la observación de patrones pasados para predecir los hechos futuros. A partir de aquí, los profesores Sasha y Bruno analizan las críticas que se han hecho a la inducción pesimista, en particular la objeción de que se basa en una visión equivocada de cómo funciona la ciencia, en el sentido histórico. Los autores argumentan que la inducción pesimista se basa en una serie de compromisos metafísicos y metodológicos que son problemáticos. En primer lugar, la inducción pesimista asume que la ciencia tiene como objetivo encontrar la verdad sobre el mundo. Es como una especie de verdad última, lo que se conoce como realismo científico, esta concepción. Los autores argumentan que esta posición es problemática porque no está claro qué significa la expresión verdad en el contexto de la ciencia y porque hay otras posiciones metafísicas que son también igualmente plausibles. En segundo lugar, la inducción pesimista asume que la ciencia se basa en la observación y la evidencia empírica. Los autores argumentan que esta posición es problemática porque la ciencia también se basa en una serie de supuestos teóricos y metodológicos que no se derivan directamente de la evidencia empírica. Además, la evidencia empírica siempre se interpreta a través de un marco teórico, lo que significa que la teoría y la evidencia son interdependientes, no se pueden separar entre uno y otro. En tercer lugar, los autores argumentan que la inducción pesimista asume que la ciencia progresa de tal manera que es lineal y es acumulativa, en un sentido, llamémoslo así, de un concepto general de la cultura del progreso. Los autores sostienen que esta visión es problemática porque la ciencia a menudo se desarrolla de manera no lineal, con retrocesos y avances a veces impredecibles, con unas emergencias súbitas que no hayan sido cotejadas previamente que pudieran salir. Además,
la ciencia a menudo se basa en modelos o paradigmas que son marcos teóricos más amplios que pueden cambiar radicalmente en función de los nuevos descubrimientos o de los cambios culturales que las sociedades puedan tener. En conclusión, pues este artículo de Donofrio y Borge ofrece una crítica detallada de la inducción pesimista como argumento contra la confianza en las teorías científicas. Los autores argumentan que la inducción pesimista se basa en una serie de compromisos metafísicos y metodológicos que son problemáticos y que una comprensión más sofisticada de la naturaleza de la ciencia puede ayudar a evitar los riesgos de una visión demasiado simplista en sí misma. Ahora bien, dentro del artículo se contempla que este debate y estas críticas que plantean los autores están también en íntima relación con algunas debilidades que se pueden encontrar en la posición del antirrealismo. Aquí no es solamente una exposición de los problemas que pudiera tener el realismo científico. Veamos, el artículo, los autores analizan la tesis del antirrealismo científico que sostiene que la ciencia no nos proporciona conocimiento verdadero acerca del mundo, sino que simplemente nos aporta modelos o teorías que son útiles para la predicción y la explicación de los fenómenos observables. En ese sentido, los autores argumentan que la tesis del antirrealismo científico se apoya en una serie de compromisos metafísicos y metodológicos que no son sostenibles. O sea que aquí, en esta otra parte del asunto, también hay problema. En primer lugar, los antirrealistas sostienen que no hay ninguna razón para pensar que las teorías científicas son verdaderas. Listo, vale. Ya que las teorías científicas del pasado pues resultaron falsas, que eso es otro de los argumentos que tiene la inducción pesimista. Los autores argumentan que esta reflexión racional de la inducción pesimista es problemático porque se basa en una inferencia que es inductiva, que no es justificada de manera hipotético-deductiva, como lo dije hace un rato. Entonces, hay una inducción en la propia elaboración argumentativa de los antirrealistas con respecto a la inducción pesimista. Es una especie de serpiente que se muerde la cola. En segundo lugar, los antirrealistas argumentan que la ciencia no nos proporciona conocimiento acerca de la realidad, sino que simplemente nos muestra las apariencias. En los términos kantianos serían los fenómenos. Los autores argumentan que esta posición es problemática porque presupone una ontología implícita en la ciencia, que se refiere a entidades físicas o matemáticas, y que esta ontología es necesaria para explicar la capacidad de la ciencia para hacer predicciones o explicaciones. Por supuesto, este argumento tiene mucho debate, porque habría que mirar en la otra cara de la moneda para ver entonces en qué se basa. ¿Cómo podríamos hablar de algo que sea distinto de los fenómenos y hablar de las cosas en sí, a ver si es que es posible que la ciencia pueda abordar las cosas en sí, o el noumeno? Entonces, podemos ver que, les decía que los antirrealistas argumentan que la ciencia no nos proporciona conocimiento acerca de la realidad, sino que simplemente las apariencias en términos kantianos. Entonces esto pues supone una actitud problemática en términos de ontología, porque esta supone que hay unas entidades físicas o matemáticas que sostienen la emergencia o la explicación posible de los fenómenos, y que esta ontología es necesaria para explicar la capacidad de la ciencia para hacer las predicciones y las explicaciones. En tercer lugar, el otro problema que pudieran tener los antirrealistas es lo siguiente, es que sostienen que las teorías científicas son construcciones sociales y que no hay ninguna realidad objetiva independiente de la teoría. Los autores argumentan que esta posición es problemática porque presupone que una teoría de la referencia entonces no sería sostenible. Entonces,
la referencia no es simplemente una cuestión de una convención social, sino que está basada también en una relación causal entre términos referenciales y los objetos del mundo, en términos de la evidencia empírica y la construcción teórica a la cual se refiere, a la cual está referida en la teoría. Podríamos decir en conclusión que los autores argumentan que la tesis del antirrealismo científico se basa en compromisos metafísicos y metodológicos que tienen sus problemas y que por lo tanto no proporcionan una visión adecuada de la naturaleza y la función de la ciencia. ¿Esto qué diría en términos generales? Que la inducción pesimista, que trata de defender la posición antirrealista, no es suficientemente sólida en los términos de una elaboración hipotético-deductiva, porque la misma naturaleza de su propia argumentación es también de carácter inductivo. Y ya habiendo conocido el argumento de Hume de que la inducción no tiene una base lógica, sino que es más un asunto de costumbre, es un asunto de hábito de la conciencia, entonces difícilmente pudiéramos tomarla como un argumento de tipo racional para poder defender el problema de la construcción del conocimiento que sea verdadero o de un conocimiento que sea verosímil. Ese es, en circunstancias generales, en el elemento general, la explicación de lo que sería la inducción pesimista y sus consecuencias para los argumentos antirrealistas y también realistas. Sería eso, Astrid, y ahí me detengo. Pues precisamente en razón a los debates que aquí se presentan, pues definitivamente hay de lado y lado como también unos contraargumentos fuertes, que por ejemplo, por el lado de los que hacen los realistas, pues ellos están mencionando por lo menos tres tres argumentos de crítica, donde, por ejemplo, el caso de Park y Misaki, que señalan que la inducción pesimista pues, es un argumento falaz construido a partir de datos estadísticos. Y esos datos estadísticos, pues desde luego que son sesgados por el hecho de que no se puede tener el universo total de la naturaleza para poder presentar una evidencia completa. Por otro lado, Nola pues sugiere que una reconstrucción adecuada de la historia de la ciencia como base inductiva daría lugar más bien a una inducción optimista acerca de la aproximación a la verdad, de la verdad entre comillas, sobre las teorías que hasta el momento se han tenido como válidas o como que funcionan para lo que la ciencia ha podido demostrar. Otra línea es la que adoptan los críticos, que consiste en señalar que la inducción pesimista no es sensible a identificar el elemento o aspecto crucial de una teoría que resulta responsable del éxito productivo, es decir, que esos resultados que en un momento dado han sido útiles o válidos, pues no han sido necesariamente por las observaciones directas que se pudieran tener como una relación uno a uno. Esto pues lo que hace es que demuestre que muchas de esas teorías que hasta el momento pudieron ser exitosas también tienen un carácter de debilidad que llevan a ser refutadas, y como consecuencia pues porque no resisten cierta prueba, entonces tienen o han sido abandonadas. Con ello lo que hace es que la prueba crucial o el experimento o la evidencia crucial pues no se encontraría como tal para poder sostener una determinada teoría, y esa estrategia pues la ha denominado Silos, como que está detrás de una articulación de posiciones realistas que son influyentes en la actualidad, pero que ese realismo estructural de carácter epistémico pues obedece también a unos criterios basados en entidades, en evidencias, como diría, que no encontrarían sus observables, sino que está más bien basado en enunciados.
y esto pues también basado en algunos elementos que da, por ejemplo, Hacking, 1983, Chakrabarty en su trabajo de 2007. Todo esto como ese mismo línea de argumentación que tú estás presentando, donde definitivamente pues aquí nos encontramos como en unos debates interesantes para poder encontrar como ese punto de equilibrio. Pues mira, yo quisiera pues con el propósito de que quienes estén observando el video pudieran ver argumentos a favor y argumentos en contra, voy a intentar presentar algunos argumentos a favor de la inducción pesimista. Luego haré argumentos en contra. Digo inicialmente esos argumentos, no sé si te suscitan comentarios, los planteas, o Estela hace preguntas o plantea alguna cosa, y después paso a los argumentos en contra para examinarlo, el mismo fenómeno. Bueno, ya sabemos que la inducción pesimista es un argumento filosófico que sostiene que el éxito pasado de una teoría científica no garantiza su éxito futuro. Eso ya lo dijimos en otras palabras. Incluso se ha sido corroborada por numerosas pruebas empíricas. Es decir, la inducción pesimista sostiene que no se puede confiar plenamente en la verdad de una teoría científica, incluso si ha sido exitosa en el pasado. A continuación voy a presentar algunos argumentos a favor de este planteamiento en la filosofía de la ciencia. Primero, el problema de la inducción. Uno de los principales argumentos a favor de la inducción pesimista es el problema de la inducción. Este problema filosófico plantea que no es posible justificar el razonamiento inductivo de manera lógica o deductiva, tal como lo señalamos hace un rato. Por lo tanto, no podemos estar seguros de que una teoría científica que ha sido corroborada por pruebas empíricas en el pasado de manera inductiva será verdadera en el futuro. Esa es una debilidad en el problema de la inducción que favorece el planteamiento de la inducción pesimista. Teorías reemplazadas sería el segundo argumento. A lo largo de la historia de la ciencia, muchas teorías que habían sido exitosas en el pasado han sido reemplazadas por otras teorías más precisas y acertadas. Por ejemplo, la teoría geocéntrica del universo fue reemplazada por la teoría heliocéntrica de Copérnico. Esto sugiere que no podemos estar seguros de que la verdad de una teoría científica en un momento determinado, incluso si ha sido exitosa en el pasado, se mantenga. Tercero, sería el problema de la falsación, que hasta el momento no hemos tocado con claridad. La filosofía de la ciencia de Karl Popper sugiere que cuando las teorías científicas solo pueden ser corroboradas por la evidencia empírica, esto sucede, pero nunca pueden ser probadas como verdades. Una teoría científica se puede corroborar, es decir, ver que lo que predice efectivamente se ejecuta, pero nunca esta corroboración es sinónimo de prueba. ¿Por qué? Porque siempre está en un futuro posible en el cual no se pueda corroborar. Sin embargo, una teoría científica puede ser falsada por una única observación que no coincida con los resultados que la teoría prevé pueden suceder. Si una teoría ha sido exitosa en el pasado, esto no significa que no pueda ser falsada en el futuro. Este es un argumento muy fuerte en favor del antirrealismo científico que defiende la inducción pesimista. Cuarto, el cambio en las condiciones. Las teorías científicas son válidas solo en un conjunto específico de condiciones y circunstancias. Si las condiciones cambian, la teoría puede perder su validez. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein se aplica solo a velocidades que son cercanas a la velocidad de la luz, es decir, cerca de los 300.000 kilómetros por segundo.
Si se cambian las condiciones y se examinan los objetos que se mueven a velocidades mucho menores, la teoría no será tan precisa o incluso no será aplicable. Teniendo en cuenta eso, podemos resumir que la inducción pesimista argumenta que no podemos estar seguros de que una teoría científica que ha sido exitosa en el pasado será verdadera en el futuro. Existen muchos factores que pueden influir en la validez de una teoría científica, como el problema de la inducción, la posibilidad de que sea reemplazada, el problema de la falsación y los cambios en las condiciones de los experimentos o pruebas que se puedan hacer para la teoría. Ahí me detengo en relación de los argumentos a favor del planteamiento de la inducción pesimista que defiende la postura antirrealista. Esto que acabas de decir también es como poner en un punto crítico a los resultados que se hayan obtenido en un momento dado de las investigaciones o de la forma como se argumente para defender una teoría. Y en lo cual diría uno, entonces sobre cuál punto pararse cuando se hace una investigación o cuando se hace o se buscan evidencias para corroborar un trabajo investigativo. Sí, es válido lo que tú dices, pero todavía avancemos un poco más. Listo. Es como mirar. Ir pensando en esas reflexiones que genera el hecho de tomar cualquiera de las dos posturas, tanto las realistas como las antirrealistas. Sí, entiendo eso que estás señalando. No sé, podríamos mirar, si quieres, las antirrealistas. Los argumentos en contra los argumentos en contra de la inducción pesimista, porque ya vimos los que están a favor. Esos argumentos a favor son los que defienden la postura del antirrealismo científico, pero los que están en contra son los que defienden el realismo científico. Entonces podemos mirarlos de la siguiente manera. Ya sabemos cuál es el argumento de la inducción pesimista, entonces no lo vamos a repetir. Pero hay algunos argumentos en contra de esta inducción pesimista en filosofía de la ciencia y veamos cuáles son. El éxito pasado es una buena evidencia. Aunque el éxito pasado de una teoría científica no garantiza su éxito futuro, sigue siendo una buena evidencia de su verdad. La corroboración empírica de una teoría científica a lo largo del tiempo aumenta su credibilidad y su capacidad predictiva. Lo que sugiere es que la teoría tiene una alta probabilidad de ser verdadera en el futuro. Si se dan cuenta, aquí se va observando, hay un cambio de un enunciado que es definitivo a un enunciado que es probable. Ese es un primer elemento. El segundo argumento es el llamado progreso científico. Aunque las teorías científicas pueden ser reemplazadas en el futuro, la historia de la ciencia sugiere que hay un progreso en el conocimiento científico. Por supuesto, cosa que no niega el antirrealismo científico. Las teorías científicas anteriores pueden ser refutadas y mejoradas, pero el conocimiento científico se acumula a lo largo del tiempo y cada nueva teoría científica se basa en el conocimiento previo. Este es un argumento que se ha defendido mucho desde las posturas de filosofía analítica de la ciencia, pero tiene unos contradictores, sobre todo en la visión historicista de la ciencia, todos aquellos que hablan acerca de los cambios de paradigma. Pero bueno, sigamos avanzando con estos argumentos a favor, en contra de la inducción pesimista. El tercero sería la precisión y aplicabilidad. Las teorías científicas que han sido exitosas en el pasado han demostrado ser precisas y aplicables en una variedad de situaciones y contextos. Esta precisión y aplicabilidad sugieren que la teoría tiene una alta probabilidad de ser verdadera en el futuro, especialmente si se ha cometido una serie de contrastaciones
y se han hecho pruebas que son de tipo riguroso. Y el cuarto argumento sería la prueba empírica continua. Las teorías científicas exitosas en el pasado continúan siendo sometidas a pruebas empíricas rigurosas en el presente. Si una teoría científica ha sido corroborada por muchas pruebas empíricas rigurosas, es más probable que sea verdadera en el futuro. Pero observen, el argumento en contra del planteamiento de la inducción pesimista, aquí los realistas científicos los plantean en los términos de probabilidad. Entonces no es un argumento definitivo, sino es un argumento de probabilidad. En ese sentido podemos resumir que para el argumento realista, que aunque la inducción pesimista argumenta que el éxito pasado de una teoría no garantiza su éxito futuro, existen argumentos en contra de esta posición. El éxito pasado de una teoría científica sigue siendo una buena evidencia de su verdad o verosimilitud, y el progreso científico sugiere que su conocimiento científico se acumula a lo largo del tiempo. Además, la precisión y la aplicabilidad de una teoría, así como su continua prueba empírica, aumentaría la probabilidad de que la teoría sea verdadera o verosímil en el futuro. Y estos son los argumentos que defienden el realismo científico, que se distancia del antirrealismo que hace la defensa del argumento de la inducción pesimista. Están planteados los dos elementos y estamos aquí como para dialogar alrededor de esas pruebas argumentales. Pues precisamente lo que más se ha visto es que históricamente lo que había marcado el desarrollo o el avance de la ciencia estaba basado en una visión realista, donde lo que predominaba era precisamente lo que tenía aplicabilidad, y que en un momento dado, si había que replantear y revisar, pues se cambiaba la teoría en función de cómo también funcionaba en la práctica. Sin embargo, es a través de, digamos, con los diseños de dispositivos o de la innovación tecnológica la que ha hecho que cambie un poco la perspectiva de la investigación en posturas más antirrealistas. Es como lo que podría interpretarse, bueno, o lo que yo infiero también a raíz de estas dos comparaciones. Pues para ayudar a la comprensión del problema, podemos decir que el realismo científico, que es el que está aquí yendo en contra del argumento de la inducción pesimista, admite que existe un mundo objetivo independiente de la conciencia de los sujetos, es decir, de los investigadores, y que por lo tanto hay la posibilidad de que a través de la actividad científica, donde se elaboran teorías y se contrastan teorías, se va haciendo un proceso acumulativo, como se dijo, de conocimiento, y que va cogiendo mayor potencia y verosimilitud en la medida en que más contrastaciones va teniendo. Ese es el argumento general que tiene el realismo científico. Y el realismo científico puede ser que haya variantes que admitan o no el asunto de la construcción social del conocimiento, pero el antirrealismo, que es la postura antitética del realismo científico, el antirrealismo dice que no es posible que nosotros determinemos de que existe un mundo objetivamente independiente de la conciencia nuestra. De eso no lo sabemos. No sabemos si existe o no. Todo lo que podemos hacer es que interactuamos con apariencias de un mundo que es no probable, sino que es hipotéticamente posible. Y que en esa medida nos encontramos con eventos, con hechos, con circunstancias que la denominamos fenómenos, y a partir de nuestra experiencia con esos fenómenos construimos teorías con las cuales tratamos de explicarlos. Y que esa construcción de esas teorías están también en función
de unas condiciones sociales, históricas, económicas, políticas, que combinado con la elaboración teórica y los criterios empíricos, pues generan la construcción de esas teorías. Y que por lo tanto, pues esas teorías necesariamente, como la historia cambia, como las sociedades cambian, como la misma experiencia y el desarrollo de la capacidad de acercamiento a los fenómenos del mundo, que se supone pueda existir, pero que no se tiene prueba, avanza, entonces es muy posible que las teorías que anteriormente se tildaban como verdaderas explicando esos fenómenos sean falsadas y aparezcan nuevas teorías, y que por lo tanto las teorías no pueden contener grados de verdad. Esa es la postura del antirrealismo. Entonces, esto nos traduce otro problema. Bueno, entonces, el realismo, ¿qué habla acerca del mundo? ¿Habla sobre la verdad del mundo? ¿Quién habla sobre la verdad del mundo? Porque pareciera que la verdad podría ser asible solamente desde una perspectiva de aproximación sucesiva por parte de la posición de los realistas. El antirrealismo, al partir de base de que no es posible conocer el mundo, no hablaría en ningún momento de verdad. Ahora bien, cualquiera de los dos también podría hablar de verosimilitud, que no es la verdad, sino que son aserciones que pudieran parecerse a lo que pudiera ser verdad. Y en ese sentido se suaviza la discusión. Pero lo que yo veo es que desde el punto de vista de la historia y de los hechos, nosotros simplemente suponemos que existe un mundo objetivamente independiente de nuestras conciencias, porque tenemos unas percepciones y tenemos unos eventos de experiencia cotidiana que nos dicen que allá haya algo. Pero lo que solamente sabemos es que ese algo son apariencias que se nos presentan ante nuestros sentidos y nuestra razón. Y ese es un argumento de los antirrealistas. Los realistas dicen, no, es que esas supuestas apariencias son manifestaciones de la naturaleza externa, independiente y objetiva del universo. Como se dan cuenta, las dos posturas tienen razones que son defendibles. Y en ese sentido, podrían haber unos puntos de conciliación e incluso unos puntos intermedios, como los que plantea Ian Hacking a través de la práctica científica, que permite hacer construcciones ontológicas que sean simplemente episódicas para estudiar determinados fenómenos, y se les da una entidad ontológica a ciertos fenómenos para plantear cómo estos funcionan. El otro hecho es que difícilmente, sí, desde una postura antirrealista se pudiera decir que el mundo es así. El mundo funciona de determinadas maneras y es lo que logra aproximar la investigación científica. Ahora, el realismo científico sí tiene la esperanza de poder decir no solamente cómo funciona el mundo, sino cómo es el mundo. Eso sería, digamos, elementos para que ustedes tengan en cuenta, hagan sus propias reflexiones y, por supuesto, tomen sus propias posturas. Y la toma de una postura no invalida la existencia de la otra, porque creo que se están dando cuenta que los argumentos en favor de una o en favor de la otra tienen ciertos pesos, ciertas valías. Eso quería señalar. Pero lo que también muestra es que digamos, en los contextos de donde se realiza la investigación se puede aplicar o una alternativa u otra. Eso no quiere decir que, o yo de acuerdo a lo que estoy siempre examinando aquí en el texto, es que no se podría tomar una postura radical de decir se es realista o se es antirrealista, dado también los fenómenos bajo observación. Coloquemos el ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, con el estudio de partículas o la teoría científica. Entiendo eso que estás diciendo, pero el asunto es que si, por ejemplo, estamos en un equipo de investigación y yo sé que fulano de tal es antirrealista, entonces sé cómo él va a ver el asunto.
Ahora, si me encuentro que hay un científico que, no, en algunas ocasiones lo veo así, otras así, me genera muchas dudas. No, yo lo veo es por el lado digamos, la naturaleza de los objetos bajo observación. En el sentido de Pero que, cuando dices objetos, estás partiendo de una premisa ya realista. entonces, fenómenos, para algunos serán objetos y para otros serán fenómenos. Yo creo que sí, pero yo creo que un realista científico crítico hablaría también de ¿De fenómenos. fenómenos? Porque es que la ciencia no estudia cosas, sino cómo funciona el mundo. Por eso, y entonces en ese sentido, lo que se identifica con respecto a las posturas que asumen los grupos de investigación está muy relacionado es con la naturaleza de lo que está siendo observado. Podemos decir, llamemos del problema a estudiar. Bueno. Y ahí no le damos ontologías ni epistemes. Hay un problema a estudiar y ese problema a estudiar se puede ver desde una perspectiva objetual, realista o fenoménica desde el punto de vista radical antirrealista. Listo, bueno, ya tenemos claro eso. Siguen el argumento, Astrid. Pues en ese sentido, lo que hace es que mostrar que en ambos casos, o bueno, en los dos casos de los grupos de investigación, los dos casos entran a jugar allí, porque totalmente una persona o un grupo de investigación no se es totalmente realista o totalmente antirrealista, no en el sentido de la opinión, ¿no? De la mera opinión, sino porque precisamente hay un contexto de las condiciones que aquí mismo va mostrando, condiciones creadas para el estudio o para crear el entorno que condicione y genere lo que aquí va mostrando las probabilidades, porque estamos hablando también que esto juega dentro de unas características de lo probabilístico, lo estadístico, de alternativas de solución. Y hay una cosa que pues no le gusta escuchar a ciertas personas de ciertas formaciones, pero existen unos horizontes de tradición, por decir horizontes de cultura, que hace que ciertas comunidades tengan ciertas posturas. Por ejemplo, difícilmente vamos a encontrar antirrealistas dentro de comunidades de la física o de la química. Digámoslo, en general de las ciencias físico-naturales. Difícilmente, porque ellos dicen, mira, aquí estoy trabajando con el electrón, aquí estoy trabajando con las moléculas, mire, el enlace químico se evidencia aquí. ¿Cómo así que no existe eso? Entonces, vamos a encontrar que hay posturas de realismo científico en muchos de los científicos de las ciencias físico-naturales. Y claro, dentro de las ciencias humanas y sociales vamos a encontrar muchos investigadores que tienen una actitud que entienden más hacia el antirrealismo o incluso hacia el escepticismo. Y precisamente con esto que estás diciendo, pues me recuerda lo que plantea Ian Hacking con el nominalismo dinámico, porque para ellos los electrones lo toman que los electrones existen, lo ven en el sentido realista. Entonces, ¿y por qué existen? Porque sobre ellos se puede hacer una intervención, y eso es la evidencia. Claro, dejan una huella. Y hacemos con eso, o tenemos de ello, pues el registro que permite dar la evidencia. Lo que hace que precisamente, pues viendo lo que está aquí planteado, es que de por medio lo que encontramos es que los datos también tienen una condición de ser sensibles, o sea, se pueden mostrar como una, digámoslo así, como una cosa que tiene apariencia de verosímil o de verdadero, porque pues sobre él se interviene, o sea que tiene una manera de existencia. Los objetos son perceptibles por el hecho de que para partir de la premisa anterior, pues existen. Y así que estas generan o llevan a considerar que hay unas entidades consideradas como inobservables que se presentan a través de postulados o enunciados que se estructuran en teorías científicas, como es el caso particular de los electrones y de procesos mentales del inconsciente o de la existencia, de estos que
tomando los dos campos, pues no tendríamos cómo tener una condición material de su existencia. Astrid, aquí hay algo que seguramente de este diálogo que estamos teniendo los dos puede generar una situación de postura. Estela decía hace unos minutos, hace como unos 10, 12 minutos, que me inclino más por los segundos, pero yo no sé en qué sentido dice los segundos, seguramente de acuerdo con lo que yo estaba exponiendo. Dice, pues los absolutos, me imagino que un conocimiento absoluto, tarde o temprano son falseados. Pero me gustaría que Estela nos volviera a escribir una vez que ya has escuchado más argumentos a favor y en contra de las dos posturas, ¿a qué te referías? Sería útil y comentamos eso, Astrid. Bien. No sé qué otras cosas podamos más señalar en relación con la característica de lo que es la inducción pesimista y las consecuencias que hay para el realismo y el antirrealismo científicos. Pues el hecho de que detrás de cada una de estas tendencias o de estas posturas, pues hay toda una herencia en la historia de la ciudad de la ciencia que no son algo de este momento de la ciencia, sino que pues desde la misma herencia del platonismo, de las como ya lo mencionabas en Hume, en dos autores muy importantes o de más reciente como son de más reciente presentación como son las de Poincaré y las de Laudan, donde pues lo que puede encontrarse allí es cómo este debate y esta discusión pues tiene larga data. Sí, este le está diciendo, quizás por mi formación humanista en el área de aprendizaje y enseñanza de las lenguas y lingüística y posteriormente lo que hace en relación con todo esto de la información y la paleografía en archivos, seguramente está a favor de la idea de que el conocimiento se construye de manera social y que por lo tanto un conocimiento absoluto como el que se hace o el que se pretende hacer en las ciencias físico-naturales, pues no sería como parte de la argumentación de la postura que ella podría tomar en términos de filosofía de la ciencia, sobre todo para el campo que ella tiene, que en la medida en que avance el tiempo puede ser que haya mejores explicaciones para los elementos que consideran los objetos de estudio o análisis del área profesional que ella maneja. Y empieza diciendo aquí que sí, efectivamente por ahí es el asunto de su pensamiento. No sé, no tengo más argumentos ni a favor ni en contra. Creo que está suficientemente claro explicado para quienes vean el video esta argumentación sobre la inducción pesimista y su apoyo a las posturas del antirrealismo y el debate que genera el realismo científico a la inducción pesimista. No sé. No, pues igual lo que estaba diciendo, ¿no? Hay toda una serie de criterios o de discusiones históricas que son las que vienen a alimentar este debate que hoy estamos planteando. Sí. O sea, que no es algo tampoco que podamos decir que fue algo que apareció en el último tiempo, o que, no, sino que tiene toda una discusión y unos debates que son los que llevan a esta explicación y que precisamente pues de ahí que hay elementos que alimentan enfoques como el nomológico explicativo o el de los que están relacionados con compromisos metodológicos y de carácter metafísico que se ven de alguna manera en ambos extremos. Claro, sí. Pues yo no tengo nada más que decir. En ese sentido, pues pudiéramos hacer el cierre de la emisión de hoy, dándole gracias
a todas las personas que puedan ver el video y les invitamos a que si quieren que otras personas se interesen en ese tipo de temas o que saben que están interesadas en ese tipo de temas, que puedan multiplicar la invitación para que vean estos videos de este canal que se llama Tertulias sobre Filosofía de la Ciencia, en el cual ya tenemos más de 150 videos. Otra cosa que creo, Francisco, que puede ser útil es personas cuando vean este video que hagan alguna comentario en la caja de comentarios que aparecen allí, que eso también podría servir para en otros momentos tenerlos de presente en otros temas que se entrecruzan porque las temáticas aquí no son únicas o dejan de ser, sino vuelven y aparecen en otro momento. Pueden aparecer de otra manera planteadas. Sí, y lo otro es, el canal no tiene una pretensión de monetización ni nada por el estilo, por eso invitamos a que digamos que lo difundan si consideran que hay un interés académico en otras personas. Nuestra intención es que personas que estén relacionadas con la filosofía y la ciencia puedan ver que existen comunidades de personas que reflexionan al respecto y que se puede establecer contactos, incluso si hay alguna formación o deseo de formación, venir y unirse con nosotros. Hay otro comentario final de Estela, que sobre la revisión de los videos de otras tertulias que hayan. Sí, Estela está diciendo que sería interesante hacer un capítulo de revisión de videos. Sí, podría ser, Estelita, vale la pena. Si hay comentarios de alguien cada 3 meses o algo así, pues habría que ver. La verdad, lo de los comentarios, Astrid pues lo mencionó, a mí no me han interesado mucho, habida cuenta porque el interés que me ha tenido en lo personal, no estoy diciendo que sea para todos, es hacer ejercicio de divulgación de filosofía de la ciencia. Pero eso no significa que si se hacen comentarios en relación a las cosas que se señalan aquí, no sean bienvenidos. Son bienvenidos, sí. Bueno. Listo, Astrid. Bueno, muchas gracias. Un saludo a ustedes dos, Estela y Astrid, muy amables. Igualmente.